Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy nos visita otro escritor del ámbito internacional, en este caso colombiano. Hablamos de Jorge Franco. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy contento de estar acá. Bueno, venís a presentar esta novela, tu última novela, que se llama El mundo de afuera, que habla un poco de los comienzos del narcotráfico en tu país, ¿no? En Colombia. Primero quería que me contaras un poco cómo se inicia esta idea, tal vez una cara un poco más nueva de lo que es el mundo de la droga en Colombia. Sí, es una novela que toca un poco la transición de ese Medellín, de un Medellín tranquilo, que nada se parecía a ese Medellín que se conoció un poco después. Y es una novela que aunque cuenta esa transición, no cuenta para nada el mundo de la droga, no aparece la palabra narcotráfico porque era algo que todavía no se intuía que iba a aparecer allí, aunque de hecho apareció muy poco después, tal vez unos 5 o 6 años después de ese Como que se prepara el terreno para lo que va a venir. Exacto, entonces yo creo que lo que muestra esta novela es de entrada como el contraste de dos mundos en una misma ciudad, donde hay un Medellín marginal, un Medellín que siente un descontento con otro Medellín que es un Medellín más industrializado, un Medellín que va en camino a convertirse en una ciudad moderna. Claro. Y pues de todas maneras hay unos sectores allí desarraigados que más adelante van a ser parte de esa problemática grande del tema del narcotráfico. Y una de las líneas argumentales, bueno, habla de Don Diego, que es en realidad una persona que no tiene mucho que ver con la sociedad, ¿no?, que se cuenta de Medellín, que es secuestrado, y si bien es un caso, digamos, que no sucedió tal como parece, está basado en algún hecho real. Sí. Que inclusive, según tengo entendido, tiene que ver con tu familia en algún punto, con algunos conocidos de tu familia. Sí, a ver, yo fui vecino de este hombre que vivía en un castillo en Medellín, vivía a un par de cuadras de mi casa y era un castillo pues, muy bonito para nosotros, con jardines muy amplios, tipo europeo, y allí vivía pues este hombre que tenía unas costumbres bastante diferentes a las que se llevaban en Medellín, un hombre que se transportaba en limusina, que era la única que había, tenía pajes, mayordomo, se vestía también un poco pues como de una manera muy distinta, en un clima que era templado, caluroso a veces. Y él conservaba bien como esas costumbres europeas de su vida en Europa, se casó con una mujer alemana y había tenido una hija llamada Isolda, que había muerto muy joven, y cuando nosotros vivíamos allí pues se tejían una serie de mitos urbanos alrededor de esta niña. Como suele pasar inclusive en la infancia, ¿no? Que se van haciendo... Que nos generaban mucha curiosidad, pero a mí también me generaba un miedo, porque decían que estaba enterrada en el castillo, que la tenían embalsamada en un sarcófago, llegaron a decir que la tenían embalsamada sentada frente al piano, y yo digamos que entraba a ese castillo, pero no muy cerca, porque realmente sentía miedo de encontrarme esa muerta en algún lugar del castillo. O sea que está bastante tomado de la realidad, o sea, hasta el nombre de Isolda. Claro, el nombre de Isolda, claro. Porque el hombre era un wagneriano y le encantaba la música clásica, y en el año 71 a este hombre lo secuestra una banda de delincuencia común que todavía, como insisto, no tenía nada que ver con lo narco, pero fue como el punto, sentí, por lo menos yo, sentimos muchos de quienes... De mi generación, y creo que un buen sector de toda la ciudad, que algo se había roto con ese secuestro y con ese crimen. Como un punto bisagra, ¿no? Un punto bisagra, claro, porque de esa ciudad tranquila, armoniosa, en la que creíamos que no pasaba nada, pues de pronto surge este crimen y surge de una manera muy violenta. O sea, lo matan. Lo matan, y de una manera muy fuerte, muy violenta. Y esto hace que sintamos realmente miedo, un miedo ya diferente, de ver pues que la ciudad es vulnerable, digamos, a esa violencia. Y de hecho, el secuestro como tal, que en ese momento parecía más bien como un acontecimiento aislado, en muy poco tiempo se convirtió en un lugar común en Colombia, se convirtió casi que en nuestro mayor dolor, en nuestra mayor vergüenza. Y por muchos años es algo que se enquistó dentro del crimen, sí. Y que todavía incluso no nos hemos todavía deshecho totalmente de ese delito, y llegamos incluso a tener unas cifras
absurdas, impensables, de personas que pasaron 5, 6, 10 años secuestradas, pues que perdieron buena parte de su vida en cautiverio. Ahora, Jorge, uno de los rasgos, digamos, que mejor trabajás en la novela y que tiene que ver con la mayor originalidad es contar la historia de Isolda, un poco de la hija de Don Diego, a través prácticamente de una literatura de un mundo de hadas, o sea, de un mundo de fantasías, y cómo eso contrasta en sí con la sociedad de Medellín y con los secuestradores, ¿no? Precisamente. Sí. Esa me parece que es la idea central del libro, ese cruce de mundos y ese cruce entre la fantasía más delirante, más onírica, que hace acordar a Alicia al País de las Maravillas, por ejemplo, claro, y la realidad más cruda, más costumbrista. Es verdad, eso es una historia que está marcada por los opuestos, por los contrastes. Claro. El mismo título, El mundo de afuera, insinúa que hay un mundo adentro, y era parte como también un poco de la idea mía de contar esta historia en una ciudad que también ha sido marcada por esos contrastes, ¿no? Y que esos contrastes precisamente fueron los que también llevaron luego a la ciudad a esa barbarie que se vivió, porque era una ciudad de mucha desigualdad, y esa desigualdad pues fue también una de las, tal vez la mayor causa para que se afianzara con tanta fuerza ahí el narcotráfico. Pero la misma historia, digamos, la misma historia real, me fue llevando también como a captar por ese tono fantástico, de cuento de hadas, porque pues muy pronto me enteré que esta niña que vivía en ese castillo, pues vivía aislada de ese mundo exterior, que vivía sobreprotegida, que no iba a colegios, sino era educada con institutrices. Sí, que era una costumbre igual bastante digamos, de Europa, ¿no? Sí, más europea, claro, ¿no? Claro. Incluso pues europea, pero también de otra época, porque ya en los años 60, y de las clases 70, altísimas. Sí, claro, eso ya no se usaba mucho, pero claro, básicamente era como una idea de este hombre de crear allí con ese castillo un pequeño reino para su esposa, para su hija y para aislarlas de ese mundo. Sí. Y entonces eso me lleva como a preguntarme a mí, pues, cómo se protege una niña que se ha vuelto casi que en una cautiva de su padre, del amor de su padre, y cómo hace ella para salir de esa prisión por amor, y es inventándose un mundo propio, un mundo fantástico que tiene que ver, por supuesto, con todo lo acorde a su edad, ¿no? Con claro, un mundo, los juegos, lo lúdico, la fantasía, el imaginar un bosque donde ella se siente muy a gusto, donde se siente protegida, donde se siente acogida también. Y bueno, yo creo que también me servía a mí un poco para crear una especie de válvula para bajarle un poco la presión a esa otra historia, a esa otra narración que va en un tono mucho más crudo, sí, que es la que cuenta el secuestro de este personaje de Don Diego. Ahora, claro, es interesante porque hay muchas novelas que hablan del narcotráfico, de los comienzos o de las relaciones, sí, y nunca de esta manera, ¿no? Nunca a través de un cuento de hadas. Prácticamente ganó el premio Alfaguara también este libro. ¿Qué sensación te generó eso? ¿Qué significó, digamos, para vos? No es el primer premio que ganás, ¿no? En tu carrera. Pues no es el primero, pero tampoco han sido muchos. Claro. Había ganado, internacionalmente había ganado el Dashiell Hammett, que sí, era un premio de novela negra. Muy importante también. Es importante, pero que me cayó un poco de sorpresa porque lo ganó una novela que yo nunca la concebí como novela negra, que es Rosario Tijeras. Pero bueno, el jurado tenía un criterio mucho más amplio. Tampoco te habrás quejado, ¿no? No, para nada, pero bueno, de hecho sí en algún momento sí, cuando me dijeron que estaba nominada, les sugerí que estaban equivocados, ¿no? ¿Ah, que, sí? Que esa nominación, a lo mejor había una equivocación allí porque yo no la veía como tal, pero luego recibí de Paco Ignacio Taibo, que es un escritor, sí, mexicano y fundador de esta Semana Negra en Gijón, y recibí casi que una lección muy completa de lo que era la nueva novela negra hoy en día. Entonces ya vi pues que por algunos lados sí encajaba, digamos, dentro de ese género. Bueno, y ya que hablabas de Rosario Tijeras, vamos a profundizar ahí, ¿no? El contraste con este personaje de Isolda, diría de todo lo contrario, y nuevamente, de todas maneras, la relación entre la realidad y la ficción. Muchos llegaron a pensar, Jorge, que era un personaje real o que estaba basado en un personaje real. Rosario Tijeras, que tuvo una serie de televisión, tuvo una película, y por eso también se hizo muy, muy conocido. En ese caso, ¿cómo surgió, digamos, la creación, sí, de esta
especie de sicaria que tenía, bueno, muchos problemas en la infancia, muy marginal, y que tenía que sacar sus máximas habilidades para sobrevivir, ¿no? Sí, básicamente yo desde mis comienzos como escritor tenía claro que en algún momento yo iba a escribir de ese Medellín complejo, de ese Medellín difícil que me tocó vivir en los años 80, porque fue difícil, porque yo era muy joven y quería vivir como joven y queríamos salir a la calle, queríamos ir a los bares, pues queríamos enamorarnos, queríamos tener una vida común y corriente, pero era complicado por la violencia, por el terrorismo, sí, porque la ciudad estaba en manos de nadie, ¿no? Simplemente era una barbarie donde casi que imperaba la ley del más fuerte allí, y los más fuertes pues eran este nuevo grupo social que surgió con el narcotráfico. Entonces quería contar en algún momento de mi vida eso, y de una manera accidental me llegó una tesis de una prima de la Universidad de Antioquia, que ella hacía un análisis muy interesante del vínculo que hay entre la religión y el crimen, y en particular con los grupos de los jóvenes, de los sicarios, que tienen una serie de ritos religiosos para operar toda su organización criminal. Y allí me encontré, son muy religiosos, ¿no? Son muy religiosos, son muy religiosos porque además están a merced de la suerte y del azar. Ellos saben que lo que van a vivir es muy poco tiempo, que todo lo que hacen es de riesgo y se juega en la vida, entonces saben que solo un milagro puede salvarlos. Y allí me encontré unos testimonios de unas mujeres menores de edad que estaban en una correccional, que hablaban de su participación en la pandilla, en la vida sicarial. Y eso me generó a mí mucha curiosidad, me llamó la atención, porque a pesar de vivir en Medellín, pues yo no sabía, yo pensaba que estas mujeres se limitaban como a ser unas compañeras sentimentales de estos muchachos y que no tenían un rol muy activo. Y lo que descubro es que eran tan violentas o más que ellos, muchas veces porque ellas estaban allí por razones de venganza, de odio, y eso las llevaba a ser mucho más violentas. Entonces, a partir de ahí comencé una investigación a crear este personaje que recoge un poco las diferentes formas de participar la mujer en el narcotráfico, como amante, ¿no? Como compañera sexual de estos jóvenes o de los narcos que se ganan la vida así, que aprovechan sus dotes físicas para llegar muy lejos, para conseguir un poco también de dinero, de posición. Y al mismo tiempo era la mujer que estaba allí también cobrando venganza, que se sentía, que fue violentada cuando niña y que sentía una rabia muy fuerte. Sí, lo cual hace mucho más complejo el tema, que de por sí es difícil, ¿no? Y más complejo lo hace que esta mujer se relaciona con dos jóvenes de la clase media y la clase alta de Medellín, y pues los lleva en una aventura loca, ¿no? En un proceso muy autodestructivo, en el que se crea una historia de amor, como una especie de triángulo amoroso. Sí, entre el amigo de la persona con la que... Exacto. Y es una historia pues que trascendió bastante, como decías, casi que el personaje se salió de las páginas, sí, al punto que en Medellín te muestran dónde está enterrada Rosario Tijeras. ¿Ah, sí? Sí, claro, eso se volvió parte como de una, no sé, un ideario ahí popular, no sé. Sí, un mito urbano. Un mito urbano. Claro. Y claro, ya luego de que se hizo la película, la serie de televisión, se lo tomaron como muy a pecho. Entonces la casa donde se hizo la serie, donde vivía Rosario Tijeras, pues dicen que esa es la casa de Rosario, se refieren a la casa de Rosario Tijeras como tal. Claro. Y sí, constantemente me preguntan a mí muchas veces, recientemente incluso recibí un correo electrónico de alguien que me preguntaba cómo estaba Antonio, el personaje, ¿no? ¿Qué condiciones había seguido? Porque había quedado en condiciones muy lamentables. Lo que pasa es que si uno piensa en las series, no la de Pablo Escobar, la del Señor de los Cielos, siempre están basados, más allá de cierto elemento de ficción, en un personaje real. Y este caso también es la excepción, porque no existió. Digo, de hecho se menciona a Escobar, sí, en la novela y al Señor de los Cielos, ¿no? De alguna manera muy tangencial, pero se lo menciona, como que está ahí muy imbrincado con la realidad. Y un poco sucede con esta novela El Mundo de Afuera, que toma algunos personajes reales y otros personajes que son de ficción. La misma María Calas aparece allí como personaje.
y eso pues a veces en quienes conocieron la historia verdadera pues genera un poco de confusión, pero yo digamos termino diciendo que es una historia que es 100% ficción, a pesar de que sí hay dos hechos, digamos que son algunos hechos, un par de hechos que son reales, pero simplemente son inspiradores. Yo creo que en el momento en que yo le pongo voz a estos personajes, comienzan a dialogar y a moverse por el mundo, ya entran en una dinámica de ficción y me sigo rigiendo por esas reglas de esa historia. Como que desde el puro comienzo corto el cordón umbilical con esa realidad y simplemente... con otras reglas. Y opero bajo esas reglas de ficción. Sí. Con respecto, no me quiero olvidar de la película Rosario Tijeras, que tiene el guión de un argentino, de Marcelo Figueras. Sí. Que recién me lo contabas. Sí, es una producción colombo-mexicana y participaron, como esas producciones nuestras que tienen que involucrar varios países para poder salir adelante. Para poder financiar. Claro, y entonces había pues una participación mexicana grande, colombiana, y un aporte muy importante de la Argentina, que fue el guión, lo hizo Marcelo Figueras, que tenía pues ya buena experiencia en ese trabajo. Y bueno, Marcelo estuvo por Medellín y creo que le hizo una buena interpretación de lo que allí sucedía. La cultura nuestra, incluso esa cultura de barrio de Medellín, no tanto ahora, pero tradicionalmente era una cultura muy impregnada por lo argentino, sobre todo por el tango. Es una cultura de barrio donde en las cantinas, en las tiendas de las esquinas, donde consigues estas cosas del día a día, donde te tomas una cerveza, un trago, se oye todavía mucho tango y hace un par de décadas se oía muchísimo más. Yo recuerdo que yo iba de joven a un evento que sucedía una vez al mes, que se llamaba La Tangovía, en uno de estos barrios, y era que estos sitios sacaban afuera sus mesas, sus equipos de sonido potentes. Para bailar. Y para tomar trago. Allí, pues digamos, nosotros no sabemos mucho bailar tango, aunque Colombia ha ganado varios campeonatos internacionales de tango, pero digamos que era más que todo como para hacer una parranda alrededor de esa música. Claro. Y yo desde niño lo oí con mucha frecuencia, ¿no? Y oí grandes cantantes. Ahora, hablas como del narcotráfico, o por lo menos de esa impregnación en la sociedad en pasado, me pareció. ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo está hoy el tema? Digamos, también teniendo en cuenta, a ver, ¿cómo decirlo? Esta amplitud simbólica que hubo en cuanto a tantas novelas, películas, series que hablan del tema. Digo, ¿cómo eso también va generando o va impactando en la sociedad con respecto al tema del narcotráfico? Sí, mira, hay que reconocer que este momento que vivimos, que fue complicado, se partió en dos a partir de la muerte de Escobar. Sí. Porque Escobar pues, tenía una forma de operar en el narcotráfico y una forma de enfrentar al Estado y amedrentar a la sociedad, que era a través del terror, y esto realmente, desapareciendo él, también se fue un poco, fue desvaneciéndose poco a poco, y pues también permitió una oportunidad para hacer como un autoexamen, ¿no? Para hacer como una crítica generalizada de qué era lo que había ocurrido. Nos mostró algo también que para muchos era casi que impensable, y era que el enemigo era derrotable, porque yo me incluyo entre los que creíamos que el país iba a quedar en manos del que no se podía hacer nada. Que no se podía hacer nada. Y de pronto vimos que se estaba dando una oportunidad para un nuevo comienzo a partir casi que de la ruina. Y ya la misma sociedad y el mismo Estado pues comenzaron un trabajo que era lento, pero que ha surgido, yo creo que efectos muy positivos, a través de la educación, a través de la cultura, a través de ser más conscientes también de que existe ese otro Medellín, y se ha conectado de alguna manera ese Medellín mucho más con el otro Medellín, que es un Medellín moderno y desarrollado. Claro. Y eso ha generado, como te dije, pues espacios para que estos jóvenes encuentren donde dejar sus inquietudes culturales, musicales, artísticas, deportivas, que eso ha sido importante. Pero de todas maneras creo yo que quedan tareas pendientes que no se han logrado llevar a cabo porque el narcotráfico sigue en nuestra sociedad. El narcotráfico sigue en Colombia, ya no con estos grandes capos que le declaran la guerra al Estado, sino con unos microcarteles que están mucho más atomizados,
que generan mucha violencia entre ellos mismos por lucha de territorios, de rutas. La diferencia es que hoy habría menos terror entonces que... Hay digamos que un menos terror generalizado en la ciudad. Digamos que antes salías y en cualquier momento explotaba un carro bomba indiscriminadamente. Ahora no sucede. Ahora eso no sucede, pues por el momento, ¿no? Puede haber de pronto un caso aislado. Igual que con la FARC, ¿no? Que hay todo el tiempo. Hay casos aislados, de pronto que explota un petardo, una granada, alguna cosa por allí, pero digamos es que lo otro era sistemático, ¿no? Era de todos los días. Era de todos los días. Te quería preguntar justamente por el tema de Pablo Escobar, porque decías desde que se murió él, bueno, como que se terminó el tema del terror. ¿Qué opinión te merece digamos, esa complejidad, ¿no? De un personaje así, de que algunos también son capaces de tomar algo positivo de lo que hizo? ¿Cuál es tu visión con respecto a todo, digamos, la figura de Pablo Escobar? Mira, había algo que tenía mucha lógica, y es que parte de este problema surge como lo dije, por un abandono de parte de la sociedad y del Estado a esos sectores. Claro. Y el narcotráfico, en cabeza de él, pues de una manera muy hábil se dio cuenta que allí podía tener un ejército de jóvenes que trabajaran a su favor, que le servía de muchas maneras, como un ejército armado, pero también le servía de logística, le servía como rutas, le servía como sitios donde se podía distribuir la droga, le servía de escondite cuando lo necesitó, y de verdad lo usó, y allí lo protegieron y lo mantenían siempre como avisado de lo que iba pasando con el Estado. Y él supo llegar allí dando lo que la sociedad y el Estado tendrían que haber dado, dando casas, dando vivienda. Sí, hubo una lectura de las necesidades. Sí, también. Una lectura muy rápida que además era muy elemental, era pues saber que allí no había nada y cualquier cosa que dabas ya era mucho. Y a estos jóvenes, con ponerles un dinero sobre la mesa ya estabas poniendo mucho, y con mostrarles un sistema de vida que era esplendoroso, que era fugaz, pero realmente era tan esplendoroso que fascinaba. Entonces eso fue fácil de entender. Luego te encuentras ya con un personaje mucho más complejo, sí, con una personalidad, creo yo que muy megalómana, muy obsesiva también, puede tener incluso algunos rasgos de mucho resentimiento también social, de ser un hombre que a pesar de tener mucho dinero, no era aceptado, digamos, de todo dentro de lo que era la sociedad, y seguía siendo, de esa manera, seguía siendo bastante marginal. Entonces eso generó también en él un conflicto que llegó a declarar pues, a la sociedad, a las altas clases, a los empresarios, sus enemigos. La guerra. Y por otro lado, también algunos de ellos los sedujo y los involucró en sus negocios, y allí se dio pues un juego también de doble moral y de participación de estos sectores muy reconocidos ya en el campo del narcotráfico. Jorge Franco, un placer que hayas estado en Hipertexto 23, muy amable. No, muchas gracias por esta oportunidad de presentar este libro aquí en la Argentina. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, muchas gracias por estar del otro lado.